Buenas tardes a todos. Es para mí un placer participar en el seminario Locus Juridicus hacia una justicia más equitativa, Derecho, Violencia de Género y Perspectiva de Género. Mi ponencia tendrá por título Derecho Administrativo Digital y Violencia de Género, Estado de la cuestión. En este sentido vamos a analizar tres cuestiones fundamentales, como es la del papel de los datos en la era digital, la violencia de género en el entorno digital y, por último, la protección de datos y los derechos fundamentales. Por lo que respecta al primero de ellos, podemos, afirmar que el impacto de la tecnología en nuestras vidas no puede subestimarse. Los datos se han convertido en el motor que impulsa el progreso y la innovación en prácticamente todos los ámbitos de la sociedad, desde la agricultura hasta las telecomunicaciones, pasando por la salud y la educación. El uso de grandes cantidades de datos ha transformado la manera en que vivimos y trabajamos. Ahora bien, ¿qué sucede cuando esos datos están directamente relacionados con cuestiones tan delicadas como la violencia de género? Aquí el derecho administrativo digital enfrenta un desafío crucial, como es garantizar que el uso de los datos sirva para proteger y no para vulnerar los derechos de las víctimas. Digamos que en el contexto de la violencia de género, los datos pueden ser una herramienta poderosa para identificar patrones de abuso, mapear riesgos y ofrecer protección. Y en este sentido, las plataformas digitales que permiten a las víctimas denunciar agresiones en tiempo real, los sistemas de geolocalización que permiten a las autoridades rastrear a los agresores y las bases de datos que recopilan información sobre antecedentes de violencia son ejemplos de cómo la tecnología puede ser utilizada para proteger a las personas vulnerables. Sin embargo, con cada nueva tecnología surgen nuevas preguntas sobre cómo se deben gestionar esos datos de manera ética y legal. Por tanto, la regulación de los datos personales en el ámbito de la violencia de género requiere de un equilibrio delicado. Por un lado, es esencial recopilar información para que las autoridades puedan actuar de manera preventiva y reactiva frente a la violencia, y por otro se deben respetar los derechos de privacidad de las víctimas, evitando que la recopilación de datos se convierta en una forma de vigilancia intrusiva que pueda ponerlas en peligro. Y este equilibrio es difícil de alcanzar y es precisamente donde el derecho administrativo tiene un papel fundamental en la creación de un marco normativo que asegure tanto la protección de las víctimas como la privacidad de sus datos. Por tanto, uno de los mayores riesgos de la digitalización de los datos es la posible filtración o mal uso de la información. En casos de violencia de género, una filtración de datos puede tener consecuencias devastadoras para la víctima. Imaginemos, por ejemplo, una base de datos gubernamental que incluya direcciones de refugios para víctimas de violencia doméstica. Si esos datos cayeran en manos equivocadas, las vidas de muchas personas estarían en peligro. Por esa razón, es crucial que las administraciones públicas implementen medidas de seguridad robustas y que el acceso a esa información esté estrictamente regulado. Además, el uso de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial en la gestión de datos añade una capa adicional de complejidad. Aunque esas tecnologías puedan, facilitar la identificación de patrones y la predicción de situaciones de riesgo, también entrañan desafíos en términos de transparencia y de rendición de cuentas. Por tanto, los algoritmos que deciden qué datos se recopilan, cómo se analizan y qué acciones se toman con base en ellos deben ser transparentes y estar sujetos a una supervisión adecuada. Y en ese sentido, el derecho administrativo debe adaptarse para incluir regulaciones específicas sobre el uso de esta inteligencia artificial y de otras tecnologías emergentes en la gestión de datos relacionados con la violencia de género. Por lo que respecta al segundo de los apartados, digamos que el avance de la tecnología no solo ha traído consigo beneficios, sino que también ha abierto nuevas vías para la comisión de delitos, incluidos los relacionados con la violencia de género. Las formas tradicionales de violencia, como el acoso, la intimidación o el control coercitivo, se han adaptado al entorno digital, dando lugar a un fenómeno creciente y preocupante como es la violencia de género digital. Y esa violencia no se limita al ámbito doméstico, sino que se extiende a espacios virtuales como son las redes sociales, las plataformas y otros servicios online, en los cuales las agresiones pueden tomar formas nuevas y difíciles de identificar. El acoso en línea, la difusión no consentida de imágenes íntimas, la suplantación de identidad y el uso de tecnologías para rastrear y controlar a las víctimas son algunas de las manifestaciones más comunes de la violencia de género en el ámbito digital. Y esos comportamientos no solo son una continuación de las agresiones que se producen en el ámbito físico, sino que en muchos
En muchos casos las agravan debido al anonimato que ofrece Internet y la dificultad para controlar la difusión de contenidos en las redes, lo que plantea retos significativos para las autoridades encargadas de prevenir y perseguir ese tipo de delitos. Por tanto, la protección de las víctimas de violencia de género digital exige una intervención decidida por parte del derecho administrativo que debe adaptarse para regular esas nuevas formas de violencia. Por ejemplo, la creación de mecanismos de denuncia accesibles y eficaces resulta fundamental para que las víctimas puedan informar de agresiones digitales sin exponerse a nuevos riesgos. Las plataformas de denuncia online, como las líneas de ayuda o las aplicaciones móviles, pueden también facilitar el acceso a la justicia y ofrecer a las víctimas una forma de buscar apoyo sin la necesidad de presentarse físicamente en una comisaría o en una oficina pública, lo que a menudo puede suponer un obstáculo para muchas personas. Por tanto, el derecho administrativo digital debe también regular la responsabilidad de las plataformas digitales donde se produce la violencia de género en línea. Actualmente, muchas de estas plataformas no cuentan con procedimientos efectivos para abordar el acoso y la difusión de contenido no autorizado. Si bien existen mecanismos de reporte, a menudo resultan insuficientes y lentos, dejando a las víctimas expuestas durante largos periodos de tiempo. Y en este sentido, el Reglamento de Servicios Digitales ofrece un marco inicial para regular la responsabilidad de esas plataformas, pero aún queda mucho por hacer en cuanto a la implementación efectiva de esas medidas y la adaptación de las normativas a la realidad de la violencia de género digital. Además, esta violencia de género digital no solo afecta a las mujeres en el ámbito privado, sino también en el seno digamos, en el ámbito público. Aquí las figuras públicas, especialmente mujeres políticas, periodistas, activistas, son con frecuencia el banco de campañas de acoso y de difamación en línea. Y esos ataques tienen el efecto de silenciar a las mujeres en la esfera pública, limitando su participación y su libertad de expresión. Por tanto, el derecho administrativo tiene un papel fundamental y activo en la protección de los derechos de estas mujeres, implementando políticas que promuevan un entorno digital seguro y libre de violencia. Por último, en cuanto a la protección de los datos y derechos fundamentales, digamos que esta protección de los datos personales es uno de los derechos fundamentales más importantes en la era digital y su importancia es aún mayor cuando hablamos de víctimas de violencia de género. Estas víctimas, por su vulnerabilidad, requieren de un nivel extra de protección que garantice que la recopilación y el tratamiento de sus datos no ponga en peligro su seguridad ni vulnere su privacidad. Aquí es donde el derecho administrativo digital juega un papel esencial, ya que debe asegurar que las administraciones públicas y las entidades privadas que tratan datos personales cumplan con estrictos estándares de protección. Y en este sentido, el Reglamento General de Protección de Datos europeo establece, digamos, los principios fundamentales que deben guiar el tratamiento de datos personales y esos principios son especialmente relevantes en el contexto de la violencia de género, donde el mal uso o la filtración de información personal puede tener consecuencias graves para las víctimas. Por tanto, digamos que las víctimas deben verse protegidas por principios como el de minimización de datos, el de limitación de la finalidad, el de la seguridad, y también deben tener derecho al olvido, es decir, el derecho a que sus datos sean eliminados una vez que ya no sean necesarios para el propósito para el que fueron recopilados. Y esto es particularmente importante en casos de violencia de género, donde la permanencia de datos personales en bases de datos puede aumentar el riesgo de futuras agresiones o de revictimización. Por tanto, el derecho administrativo debe facilitar el ejercicio de este derecho, asegurando que las víctimas puedan solicitar la eliminación de sus datos de manera sencilla y eficaz. Hasta aquí mi presentación, espero que les guste y quede a su disposición para cualquier cuestión. Muchísimas gracias.